Déjame contarte algo que sacudió los cimientos de la física. Experimentos realizados en el CERN confirmaron aspectos del tiempo tan profundamente contraintuitivos, tan fundamentalmente opuestos a nuestra experiencia cotidiana, que nos obligan a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza de la realidad temporal. Lo que estos experimentos revelaron sugiere que el tiempo, tal como lo experimentamos, puede no ser lo que creemos que es. El tiempo no está avanzando. Esa frase captura una verdad que los físicos han sospechado durante mucho tiempo, pero que experimentos recientes confirmaron con una precisión sin precedentes. La flecha del tiempo, la sensación de que el pasado está fijo y el futuro está abierto, de que los momentos fluyen del antes hacia el después, de que la causalidad opera del pasado hacia el futuro, puede no ser una característica fundamental de la realidad. Puede ser una ilusión, un artefacto de nuestra perspectiva, una consecuencia de nuestra posición particular en el universo y no una verdad sobre el universo en sí. El CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, opera los aceleradores de partículas más grandes y poderosos del mundo. En el Gran Colisionador de Hadrones y en otras instalaciones, los físicos investigan la estructura fundamental de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Y lo que descubrieron sobre el tiempo desafía nuestras intuiciones más profundas. Quiero llevarte por lo que realmente revelaron estos experimentos, porque comprender sus implicaciones exige entender tanto la física del tiempo como las profundas preguntas que aún permanecen sin respuesta sobre la naturaleza de la existencia temporal. Comencemos por lo que creemos saber sobre el tiempo. En nuestra experiencia cotidiana, el tiempo parece obvio e incuestionable. Los momentos pasan, los eventos se desarrollan, el presente se convierte en pasado, el futuro se transforma en presente. Recordamos el ayer, pero no el mañana. Planeamos lo que ocurrirá, no lo que ya ocurrió. El tiempo fluye. Esa experiencia del flujo temporal es tan fundamental que parece imposible cuestionarla. Claro que el tiempo avanza, claro que el pasado está fijo y el futuro abierto, claro que las causas vienen antes de los efectos. Pero la física cuenta una historia diferente. Las leyes fundamentales de la física, las ecuaciones que describen cómo interactúan las partículas, cómo evolucionan los campos y cómo se transforma la energía, son simétricas en el tiempo. Funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. Si tomas las leyes de Isaac Newton y grabas una pelota rebotando en el suelo, el video reproducido al revés seguirá obedeciendo perfectamente las leyes de la física. Lo mismo ocurre con las ecuaciones de James Clerk Maxwell, con la mecánica cuántica y con la relatividad de Albert Einstein. Las leyes fundamentales no distinguen entre pasado y futuro, y eso crea una paradoja. Si las leyes de la física son simétricas en el tiempo, ¿por qué experimentamos el tiempo como algo asimétrico? ¿Por qué el pasado parece diferente del futuro? ¿Por qué recordamos el pasado pero no el futuro? La respuesta tradicional involucra la entropía, la medida del desorden. La segunda ley de la termodinámica afirma que la entropía tiende a aumentar. Los sistemas evolucionan desde estados organizados hacia estados desordenados. Los huevos se rompen, pero no se reconstruyen solos. Esa flecha entrópica del tiempo se utiliza para explicar nuestra sensación de dirección temporal. Pero esto genera otra pregunta aún más profunda. ¿Por qué la entropía era tan baja al inicio del universo? La respuesta más aceptada es cosmológica. El universo comenzó en un estado extremadamente ordenado después del Big Bang. Desde entonces, la entropía ha aumentado. Pero eso solo desplaza el misterio hacia atrás. ¿Por qué el Big Bang comenzó tan ordenado? Esas preguntas siguen sin respuesta. Ahora vayamos a lo que reveló el CERN. El CERN descubrió pequeñas violaciones en la simetría temporal en ciertas partículas subatómicas. Estas violaciones son reales, pero extremadamente pequeñas, demasiado pequeñas para explicar nuestra experiencia cotidiana del tiempo. En otras palabras, existe una asimetría fundamental en el universo, pero no explica por qué sentimos que el tiempo avanza. Y aquí es donde la situación se vuelve perturbadora. Los experimentos más recientes confirmaron que, a nivel microscópico, los procesos físicos funcionan prácticamente igual tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo. En otras palabras, las partículas no saben si están yendo hacia el futuro o hacia el pasado. Los procesos físicos son reversibles.
Lo que define la dirección del tiempo no son las leyes de la física, sino las condiciones iniciales del universo. Eso cambia todo, porque significa que la dirección del tiempo puede no ser fundamental, puede ser simplemente una consecuencia accidental de cómo comenzó el universo. Y eso nos lleva a una de las ideas más inquietantes de la física moderna, el universo bloque. En este modelo, pasado, presente y futuro existen simultáneamente. Todos los momentos del tiempo ya existen. El universo sería como una estructura cuatridimensional congelada, donde el tiempo es simplemente otra dimensión, igual que el espacio. Nada fluye, nada avanza, todo simplemente existe. El pasado todavía existe, el futuro ya existe, el presente no es especial. Nuestra sensación de movimiento temporal sería solo una ilusión creada por la conciencia. Los experimentos del CERN fortalecieron esta visión porque mostraron que las leyes fundamentales de la realidad no poseen una dirección preferencial del tiempo. Y las implicaciones son profundamente incómodas. Si el futuro ya existe, entonces nuestras decisiones ya existen. Si el pasado sigue existiendo, entonces nada desaparece realmente. Si el presente no es especial, entonces nuestra percepción del ahora podría ser simplemente una construcción de la mente. La física moderna también desafía nuestra noción de causalidad. En la mecánica cuántica, las partículas pueden presentar correlaciones que parecen ignorar el orden tradicional de causa y efecto. Los experimentos con entrelazamiento cuántico muestran conexiones que no pueden explicarse mediante la causalidad clásica. Algunos fenómenos sugieren que decisiones tomadas en el presente pueden influir en interpretaciones del pasado a nivel cuántico. Eso no significa viajes en el tiempo al estilo de Hollywood, pero sí significa que la realidad es mucho más extraña de lo que imaginábamos. Los experimentos también confirmaron algo aún más incómodo. No existe un presente universal. Según la relatividad de Einstein, diferentes observadores pueden discrepar sobre qué eventos están ocurriendo ahora. El ahora depende del observador, es decir, el presente no es absoluto. Eso destruye la idea intuitiva de un único momento presente compartido por todo el universo. Y entonces surge la pregunta inevitable: si el tiempo no fluye, si pasado y futuro coexisten, si el presente no es absoluto, ¿qué somos exactamente nosotros? Tal vez la conciencia sea simplemente una trayectoria recorriendo un universo estático. Tal vez nuestra mente crea la ilusión del flujo temporal porque accede a recuerdos de lo que llamamos pasado y expectativas de lo que llamamos futuro. Tal vez el tiempo sea una interfaz psicológica y no una propiedad fundamental de la realidad. Y eso nos lleva al aspecto más existencial de todos. Si el universo bloque es correcto, entonces cada momento de tu vida existe eternamente. Cada recuerdo, cada dolor, cada alegría, cada persona que amaste, cada instante que perdiste, nada desaparece completamente. Todo permanece inscrito en la estructura del espacio-tiempo. Eso cambia completamente la manera en que pensamos sobre la muerte, la existencia y la identidad. Tal vez no somos seres moviéndose a través del tiempo. Tal vez somos estructuras temporales completas, líneas enteras extendidas desde el nacimiento hasta la muerte dentro de un cosmos eterno. Y lo más inquietante es que el CERN no encontró nada que contradiga esta visión. De hecho, los experimentos parecen confirmar exactamente lo contrario, que las leyes fundamentales de la realidad parecen indiferentes a la dirección del tiempo. El universo puede no estar yendo hacia ningún lugar. Tal vez todo ya está allí. Pero existe una consecuencia aún más profunda y quizás más perturbadora de los descubrimientos del CERN sobre el tiempo. Porque si el universo realmente funciona como un bloque estático donde pasado, presente y futuro coexisten, entonces debemos hacer una pregunta casi imposible. ¿Por qué sentimos que el tiempo pasa? ¿Por qué la conciencia experimenta una secuencia? ¿Por qué existe la sensación del ahora? ¿Por qué parece que avanzamos hacia el futuro? Esta cuestión llevó a algunos físicos y filósofos a una idea radical. Tal vez el flujo del tiempo sea creado por la propia conciencia. No porque la mente controle el universo, sino porque la conciencia podría ser un proceso que recorre una estructura temporal ya existente. Imagina una película. Todos los fotogramas de la película existen simultáneamente en la cinta.
El comienzo, el medio y el final ya están allí. Ningún fotograma se mueve. Ningún momento aparece. Pero cuando el proyector ilumina cuadro tras cuadro, surge la ilusión del movimiento. Tal vez la conciencia sea ese proyector. Tal vez el universo entero ya exista como una estructura completa, mientras nuestra mente simplemente experimenta los momentos en secuencia, creando la sensación del paso del tiempo. Esta idea parece demasiado filosófica, hasta que descubres que surge naturalmente de la relatividad de Albert Einstein. Einstein creía que la distinción entre pasado, presente y futuro era una ilusión persistentemente obstinada. Para él, todos los eventos del espacio-tiempo existían por igual, y los experimentos modernos del CERN están fortaleciendo precisamente esa visión. Ahora piensa en las implicaciones psicológicas de todo esto. Si todos los momentos ya existen, entonces tu infancia todavía existe. Los momentos felices de tu vida todavía existen. Las personas que perdiste todavía existen en algún punto de la estructura del espacio-tiempo. Eso no significa vida después de la muerte en un sentido religioso, pero sí implica que nada simplemente desaparece. Cada instante queda grabado eternamente en la geometría del universo. Esa idea cambia completamente nuestra relación con la mortalidad. Tememos a la muerte porque creemos que la existencia termina, pero en el universo bloque, tu línea temporal completa sigue existiendo. No desapareces. Tu trayectoria permanece inscrita en el espacio-tiempo. No eres solamente quien está leyendo esto ahora mismo, eres toda tu existencia simultáneamente, el niño que fuiste, el adulto que eres y la persona que todavía serás. Todo eso ya forma parte de la estructura del universo, y aquí es donde las cosas se vuelven todavía más extrañas. Algunos físicos creen que el tiempo puede no ser solamente una ilusión, sino una propiedad emergente. Eso significa que el tiempo quizás ni siquiera exista en el nivel más profundo de la realidad. En el intento de unir la relatividad general con la mecánica cuántica, el mayor objetivo de la física moderna, muchas teorías terminan eliminando el tiempo de las ecuaciones fundamentales. En la gravedad cuántica de bucles, por ejemplo, el espacio-tiempo estaría formado por estructuras discretas y microscópicas, casi como átomos de espacio. En esas ecuaciones, el tiempo desaparece. En la teoría de cuerdas ocurre algo parecido. El tiempo parece surgir solamente en ciertos límites aproximados de las matemáticas. Y eso conduce a una posibilidad aterradora. El tiempo podría ser simplemente una propiedad emergente, igual que la temperatura. La temperatura parece real, sentimos calor y frío, pero la temperatura no existe en el nivel fundamental. Surge del movimiento colectivo de partículas microscópicas. Tal vez el tiempo funcione del mismo modo. Tal vez el flujo temporal sea apenas un fenómeno colectivo que emerge de una realidad más profunda y completamente atemporal. Si eso es cierto, entonces el universo, en su nivel más fundamental, no posee pasado, presente ni futuro. Existe únicamente una estructura matemática eterna. Y aquí encontramos algo casi imposible de ignorar. Las matemáticas son atemporales. Las verdades matemáticas no cambian. El teorema de Pitágoras no envejece. Las ecuaciones no evolucionan. Las estructuras matemáticas simplemente existen. Eso llevó a algunos físicos como Max Tegmark a proponer una idea extrema. El universo no está simplemente descrito por las matemáticas. El universo literalmente es matemáticas. En ese escenario, la realidad sería una estructura abstracta eterna. El tiempo sería apenas una característica interna de esa estructura, no algo fundamental. Y los resultados del CERN, la simetría temporal, la reversibilidad de las leyes físicas, la ausencia de una dirección fundamental del tiempo, son compatibles con esa visión. Ahora piensa en lo que eso significa para la causalidad. Nosotros creemos que las causas vienen antes que los efectos. Pero, ¿y si eso también fuera emergente? En la mecánica cuántica, ciertos experimentos muestran que el orden causal puede volverse ambiguo. Algunos fenómenos parecen ocurrir sin una secuencia temporal bien definida. El CERN investigó diversos comportamientos cuánticos en colisiones de partículas de altísima energía, y los resultados sugieren algo profundamente incómodo. La realidad fundamental podría no operar mediante causas produciendo efectos. Podría funcionar como una red de correlaciones atemporales. Es decir,
Los eventos no suceden porque algo los causó en el pasado, sino porque toda la estructura del universo está conectada matemáticamente. Eso es completamente ajeno a la intuición humana. Nuestra conciencia evolucionó para sobrevivir en un mundo macroscópico. Necesitábamos percibir secuencias temporales para cazar, huir, recordar y planificar. Pero la física moderna sugiere que esa percepción podría ser simplemente una interfaz biológica simplificada y no la realidad en sí misma. Y entonces llegamos a la pregunta inevitable. Si el tiempo no es fundamental, ¿qué es la conciencia? Esa pregunta sigue completamente abierta. Algunos científicos creen que la conciencia emerge de la actividad cerebral y que la sensación de flujo temporal es producida por mecanismos de memoria y procesamiento neuronal. Otros sospechan que conciencia y tiempo están conectados de una manera mucho más profunda, porque existe algo extraño en la experiencia consciente. Nunca percibimos directamente el pasado, nunca percibimos directamente el futuro, solo existe el ahora, y ni siquiera la física logra definir exactamente qué es ese ahora. ¿Cuánto dura el presente? ¿Un segundo? ¿Un milisegundo? ¿Un instante infinitamente pequeño? La física no tiene una respuesta clara. En la relatividad no existe una hora universal. Entonces quizás el presente sea creado por la conciencia. Tal vez el ahora sea un fenómeno mental y no físico. Eso explicaría por qué sentimos el flujo del tiempo incluso en un universo donde nada realmente fluye. Pero esa posibilidad conduce a otra aún más perturbadora. Quizás la conciencia esté fuera de la descripción física completa. Esa idea es extremadamente controvertida, pero muchos filósofos argumentan que la experiencia subjetiva, la sensación de existir, no puede reducirse completamente a ecuaciones físicas, porque ninguna ecuación explica por qué existe experiencia consciente. La física describe estructuras, relaciones, campos y partículas, pero no explica por qué existe algo siendo experimentado. Y si la conciencia tiene un papel fundamental, entonces tal vez nuestra percepción temporal revele algo real que las ecuaciones todavía no capturan. Quizás el universo bloque esté incompleto. Quizás exista algún proceso profundo de convertirse que todavía no comprendemos. Quizás el flujo del tiempo sea real en un nivel más profundo del que la física actual puede acceder. El problema es que, hasta ahora, los experimentos siguen favoreciendo la visión opuesta. Cada vez que el CERN prueba la simetría temporal, los resultados confirman que las leyes fundamentales de la realidad no poseen una dirección privilegiada del tiempo. Y eso nos lleva a una de las consecuencias más incómodas de todas, el libre albedrío. Si el futuro ya existe, entonces nuestras decisiones ya existen. Cada elección que harás mañana podría estar ya inscrita en la estructura del espacio-tiempo. Eso parece destruir completamente la idea de libertad. Pero algunos filósofos no están de acuerdo. Ellos argumentan que sigues siendo libre porque tus decisiones forman parte de la estructura del universo. El hecho de que existan no significa que no sean tuyas. Otros creen que la mecánica cuántica introduce verdadera indeterminación en el cosmos, pero incluso eso sigue siendo debatido. En la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, todas las posibilidades ocurren en universos diferentes. En ese escenario, no existe una única línea temporal, existe un inmenso árbol de realidades paralelas. Y aquí, las implicaciones se vuelven casi imposibles de comprender. Tal vez cada decisión genere múltiples versiones del universo, múltiples versiones de ti, múltiples futuros coexistiendo simultáneamente. El CERN no probó eso, pero los experimentos siguen confirmando la mecánica cuántica con una precisión extraordinaria. Y la mecánica cuántica permite interpretaciones increíblemente extrañas de la realidad. Ahora imagina combinar eso con el universo bloque. Obtendrías un multiverso eterno, donde todos los tiempos y todas las posibilidades existen simultáneamente. Cada vida, cada elección, cada sufrimiento, cada alegría. Todo existiendo para siempre en una estructura infinita más allá de la comprensión humana. Y quizá el aspecto más inquietante de todos sea este. El universo no parece haber sido diseñado para nuestra intuición.
Todo lo que sentimos naturalmente sobre el tiempo, la causalidad y la realidad parece romperse cuando examinamos profundamente las leyes fundamentales de la física. Sentimos que el tiempo fluye, pero las ecuaciones no muestran ningún flujo. Sentimos que el presente es especial, pero la relatividad destruye el presente absoluto. Sentimos que el futuro no existe, pero el universo bloque sugiere que ya está allí. Sentimos que las causas vienen antes de los efectos, pero la mecánica cuántica desordena la propia noción de causalidad, y el CERN continúa confirmándolo una y otra vez. Tal vez lo más aterrador no sea que el tiempo sea una ilusión. Tal vez lo más aterrador sea que toda nuestra experiencia de la realidad sea únicamente una interfaz simplificada creada por la mente humana para sobrevivir dentro de un cosmos mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Pero existe una capa todavía más profunda, quizás la más perturbadora de todas las implicaciones surgidas de los experimentos sobre el tiempo. Porque hasta ahora hablamos sobre física, hablamos de partículas, entropía, relatividad y del universo bloque. Pero existe una pregunta que permanece en el centro de todo. ¿Por qué el universo posee leyes matemáticas tan perfectamente organizadas? Cuanto más investigan los físicos la realidad, más encuentran estructuras matemáticas increíblemente precisas, escondidas bajo la apariencia caótica del mundo. Las ecuaciones que describen partículas subatómicas funcionan con una precisión absurda. La relatividad predice efectos observados millones de veces. La mecánica cuántica produce resultados correctos con decenas de cifras decimales. Es casi como si el universo estuviera construido sobre una arquitectura matemática invisible. Y eso llevó a algunos científicos a una conclusión extremadamente extraña. Tal vez las matemáticas no sean solamente una herramienta para describir el universo, tal vez sean el propio tejido de la realidad. El físico Roger Penrose ha argumentado durante décadas que existe algo profundamente misterioso en la relación entre matemáticas, conciencia y realidad física. Para Penrose, no es coincidencia que las matemáticas funcionen tan perfectamente. Existe una conexión profunda entre mente y cosmos que todavía no comprendemos. Y aquí las cosas empiezan a entrar en un territorio casi filosófico, o quizás más allá. Porque si el tiempo no es fundamental, y si la realidad es matemática, entonces el universo podría existir fuera del tiempo. Piensa en eso por un momento. Todo lo que conocemos ocurre dentro del tiempo. Los eventos suceden, los procesos evolucionan, las causas producen efectos. Pero las estructuras matemáticas no necesitan tiempo para existir. El número pi no comenzó a existir. Las ecuaciones no envejecen. Las verdades matemáticas no cambian. Simplemente son. Y si la realidad fundamental es de ese tipo, entonces el universo no necesitaría haber comenzado en el sentido tradicional. Tal vez el Big Bang no fue el comienzo absoluto de todo. Tal vez fue simplemente el punto donde el tiempo emergió dentro de una estructura mucho más profunda y eterna. Eso es importante porque una de las mayores preguntas de la cosmología moderna es precisamente esta: ¿qué ocurrió antes del Big Bang? Y la respuesta más honesta de la física es inquietante. Tal vez la pregunta esté mal formulada. Si el tiempo comenzó con el Big Bang, entonces preguntar qué ocurrió antes podría no tener sentido, porque el concepto de antes requiere tiempo. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. El problema es que la mente humana no consigue aceptar fácilmente la idea de una realidad sin tiempo. Todo nuestro pensamiento depende de secuencias. Pensamos en términos de antes y después. Incluso nuestras explicaciones necesitan causalidad temporal. Pero las ecuaciones más profundas de la física parecen apuntar hacia algo completamente diferente. Una realidad donde el tiempo no es fundamental. Y eso conduce a otra posibilidad extraordinaria. Quizás el universo no evoluciona, quizás simplemente existe como una totalidad eterna. En ese caso, el nacimiento del universo, las galaxias, las estrellas, la vida, la humanidad y cada pensamiento que alguna vez tendrás serían partes de una única estructura intemporal. Nada sería realmente creado, nada sería realmente destruido.
Todo simplemente existiría. Y aquí es donde la física comienza a tocar preguntas que durante siglos pertenecieron únicamente a la filosofía y la espiritualidad. Porque si todos los momentos existen simultáneamente, entonces la distinción entre ser y devenir cambia por completo. Nuestra experiencia cotidiana está basada en el cambio. Sentimos que nos movemos desde el pasado hacia el futuro. Pero en un universo atemporal, el cambio podría ser solo una perspectiva interna, como un personaje dentro de un libro que cree estar avanzando página tras página, mientras que desde afuera toda la historia ya existe completa. Y eso nos lleva a una reflexión profundamente humana. Quizá nuestra angustia respecto al tiempo surge porque experimentamos solamente un fragmento de la realidad. Vemos el presente y creemos que todo desaparece detrás de nosotros. Pero si el universo bloque es correcto, entonces nada desaparece verdaderamente. Cada abrazo, cada pérdida, cada palabra, cada instante de felicidad o sufrimiento, todo permanece eternamente. Eso no elimina el dolor humano, no elimina la muerte ni la tristeza, pero transforma la manera en que podemos interpretarlas. Porque tal vez la existencia no sea una chispa breve perdida en la oscuridad. Tal vez sea una estructura permanente dentro de la geometría del cosmos. Y aún así, existe algo profundamente misterioso que sigue resistiéndose a toda explicación, la experiencia consciente del tiempo. Porque incluso si el universo es atemporal, incluso si las ecuaciones son simétricas, incluso si pasado y futuro coexisten, todavía sentimos el paso del tiempo, todavía experimentamos el ahora, todavía vivimos dentro de una secuencia. Y quizás eso sea la pista más importante de todas. Quizás la conciencia revele algo que la física todavía no comprende. O quizás simplemente sea el producto inevitable de un cerebro que procesa información en secuencia. Nadie lo sabe. Y ese es precisamente el punto más fascinante. Cuanto más profundamente investigamos la realidad, más misteriosa se vuelve. Durante siglos creímos que el tiempo era el aspecto más obvio del universo. Ahora la física moderna sugiere que podría ser una ilusión emergente, nacida de condiciones iniciales, procesos estadísticos y limitaciones cognitivas.